Por eso la filosofía, aunque pocas veces lo hayamos pensado, siempre está de moda, porque siempre vamos a tener que hacernos esas preguntas. Yo ahora mismo, hace unos minutos, estaba en un funeral. Un funeral significa que alguien se ha muerto. Entonces, cuando vas a un funeral, y a los funerales hay que ir con cierta frecuencia, pues siempre tienes que hacerte esta pregunta. Dos de los libros más leídos en los últimos 100 años, desde que se escribieron, los tenéis delante. Uno es el ensayo de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y otro es El Principito. Son ampliamente conocidos. Esos dos libros son esencialmente filosóficos. Uno desde la óptica de un psiquiatra famosísimo y otro desde la óptica de un simple escritor, pero que es una persona que no es un frívolo. O sea, bueno, sí fue bastante frívolo, pero compaginaba muy bien esa frivolidad de su vida con el plantearse las grandes cuestiones. Ambos libros ponen de manifiesto que el talante filosófico no es monopolio de los filósofos. Es decir, que usted y yo, bueno, yo soy profesionalmente un filósofo, pero usted no, seguramente no lo sea, pero esas preguntas no son monopolio mío, sino son de todos y, por supuesto, de sus hijos. Ahora sí, pasamos, José, muchas gracias. Pasamos cuando quieras. Pues es inevitable que aparezca Sócrates con sus dos frases más famosas: solo sé que no sé nada y conócete a ti mismo. Desde Sócrates ha llovido mucho, hemos pensado mucho, hemos escrito mucho y, sin embargo, la verdad es que seguimos nadando en la ignorancia. Hemos escrito incluso muchas enciclopedias, pero nuestra ignorancia sigue siendo enciclopédica. 25 siglos más tarde, Hannah Arendt, una de las mujeres más inteligentes del siglo XX, decía esta frase tan sencilla y, sin embargo, tan profunda: yo lo que quiero es comprender. Así definía ella su afán por buscar la verdad, por ejercer la filosofía. Entre Sócrates y Hannah Arendt, todos los grandes nos han repetido lo mismo y nos han dicho que en el mundo hay muchas cosas misteriosas, pero ninguna tan misteriosa como el hombre, el ser humano. Eso lo dice el coro de Antígona, una obra famosísima de Sófocles, que es contemporáneo de Sócrates, que a su vez pertenece al siglo de Pericles, siglo V a.C. Damos un salto muy grande y Shakespeare, por ejemplo, le hace decir a Hamlet, cuando se plantea esa posibilidad de morir, de quitarse de en medio, de morir, dormir, tal vez soñar, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne, pienso que no se puede decir mejor. No se puede expresar mejor lo que es la complejidad del ser humano. Los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Pascal, que ejerce como filósofo y que es científico además, resume muy bien estos 1000 naturales conflictos cuando dice: apenas sabemos lo que es un cuerpo vivo, mucho menos sabemos lo que es un espíritu, y no tenemos ni idea de cómo un espíritu puede estar unido a un cuerpo, aunque eso somos cada uno de nosotros. Fijaros qué cosa más impresionante, o sea, qué penetración, qué perspicacia y qué manera de resumir una problemática que nos constituye, pero que nosotros mismos somos misteriosos para nosotros mismos. Antes aludía, María, a que tengo por ahí algunas novelas, y efectivamente tengo novelas juveniles, y me acuerdo de una protagonizada por una chica de 17 años. Yo no sabía muy bien cómo eran las chicas de 17 años, así que pregunté a varias de mis propias lectoras. Y todas me respondieron lo mismo. Me dijeron: no te podemos ayudar porque nosotras no nos conocemos a nosotras mismas. Eso me dijeron ya hace muchos años, cuando escribí el diario de Paula. Y eso tiene que ver con lo que dice uno de los nuestros, Baltasar Gracián, este jesuita del barroco español. Vista una oveja, están vistas todas las ovejas. Visto un león,
están vistos todos los leones, pero visto un hombre, solo está visto un hombre y muy mal conocido. Y vista una mujer, pues no te cuento, claro. Borges, el poeta argentino. Soy un auténtico fan de Borges. Tiene 3 versos magníficos, insuperables, que expresan muy bien lo que estamos diciendo. Dice, para mí soy un ansia y un arcano, una isla de magia y de temores, como lo son tal vez todos los hombres. Cuando quieras, José, pasamos. Una de las aportaciones de la filosofía, ya que estamos con, ese es el título de nuestro tema, que aporta la filosofía, es el privilegio de conocer a Sócrates, al mejor de los atenienses. Tengan ustedes en cuenta que sin Sócrates no estaríamos aquí. Al menos Occidente no existiría como lo que conocemos por Occidente. Estamos hablando del privilegio de leer obras muy breves que se leen de una sentada en una tarde, muy breves y que son insuperables. La Apología de Sócrates, donde Platón se permite y Sócrates se permiten una crítica muy interesante a la democracia, los límites de la democracia, el abuso de las mayorías, fijaros si esto es actual, y el Critón, un diálogo muy bonito donde se te contagia el amor a la patria y el amor o la obediencia o el respeto a las leyes. Me acuerdo de un alumno en Pamplona de primero de económicas. Yo les daba clase de antropología y les hacía leer algunos de estos libros. Y el chico me dijo, yo no podría hacer un trabajo o algo parecido, porque es que, pero no me haga usted leer un libro de filosofía porque yo no estoy nada acostumbrado a leer, y menos libros de filosofía. Y yo le dije, no te preocupes, léelo, aunque esfuérzate, pero no te lo puedo convalidar con nada. Al cabo del tiempo, el chico me dijo, profesor, acabo de terminar el Critón y tengo que darle las gracias porque haya insistido en que lea estos dos diálogos. Yo no me imaginaba que existían cosas así. Y fíjese, me he quedado impresionado con el final del Critón. Hasta lo acabo de apuntar en letras grandes en la portada de mi clasificador, de mi carpeta. Y el chico había apuntado el final del Critón, cuando se despiden. Critón, que es un discípulo de Sócrates, y Sócrates se despiden en la cárcel antes de que Sócrates tome la cicuta y muera, porque fue ejecutado con esa sentencia. Y entonces Sócrates le dice eso a Critón: aquí se separan nuestros caminos, el tuyo hacia la vida, el mío hacia el Hades, hacia la muerte. ¿Cuál de los dos es mejor? Nadie lo sabe, solo los dioses lo saben. El chico se quedó impresionado, es que es impresionante. He copiado también esta famosa frase del filósofo en la Apología: de no hago otra cosa que intentar persuadir a todo el mundo, a jóvenes y viejos, de que lo primero no es el cuidado del cuerpo ni acumular riquezas, sino el cuidado y mejoramiento del alma por la virtud. Claro, si esto nos lo dijera el profe de religión, o tu abuela, o el catequista, o un obispo, pues oye, pues eso como que cuadra, ¿no? Pero esto te lo estoy diciendo un pagano que no tiene ni idea de lo que es el cristianismo, porque no se ha inventado el cristianismo en el siglo V antes de Cristo. Impresionante. Pues, José, cuando quieras. Aquí tenemos el gran discípulo de Sócrates, que es Platón, y el gran discípulo de Platón, que es Aristóteles. Supongo que los reconocéis. Es un detalle de ese gran friso que aparece en las estancias vaticanas a tamaño pues, muy grande, pintado por Rafael en el Renacimiento. Pero lo que aparece en esta imagen son los dos mitos de Platón más conocidos: el mito del carro alado y el mito de la caverna. Mitos que todos hemos estudiado desde primero y segundo,
desde lo que ahora es primero y segundo de bachillerato, entre otras cosas porque suelen caer en el examen de selectividad. Es elevado el porcentaje de probabilidades de que caiga. Bien, pues el mito del carro alado es muy difícil explicar mejor la complejidad de la conducta humana, la estructura de esa conducta, las 4 virtudes fundamentales, las líneas maestras de la conducta ética. Es muy difícil explicarlo mejor que en este mito donde se ve un caballo blanco que representa el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, la virtud de la fortaleza. Un caballo negro que simboliza la lucha contra las pasiones, el control de las pasiones por medio de la virtud de la moderación, de la templanza, del autocontrol. Quien lleva las riendas es el auriga, es el arte de conducir, de conducir nuestra propia vida, nuestra propia libertad. Eso se llama prudencia. Y la armonía entre esas 3 virtudes es lo que Platón llama justicia, un ajustamiento entre todas las partes diferentes de la psicología humana. Como digo, es muy difícil buscar una imagen más plástica que esta. Por lo mismo que es muy difícil explicar mejor, con menos palabras y con una imagen mejor, las 2 grandes lecciones que Platón intenta dar por medio del mito de la caverna que tenemos abajo. La primera lección es que todo nuestro conocimiento es, bueno, primero que vivimos en un mundo de sombras, en un mundo, vivimos en medio de una penumbra, por lo tanto no vemos las cosas claras, la verdad nunca está clara. Siempre cuesta, el conocimiento humano siempre es precario, siempre es provisional. Esa es la primera gran verdad. Y en segundo lugar, y por lo tanto siempre hay que intentar, bueno, y en segundo lugar, que el mundo tiene una composición esencialmente metafísica. Eso significa que el mundo no se ha causado a sí mismo. O si queréis, con otras 3 palabras fundamentales, hay otro mundo. Si alguien quisiera decir, ¿cuál es la gran lección de Platón en el famosísimo mito de la caverna? En 3 palabras, hay otro mundo. Punto. Bien, a los alumnos siempre hay que hacerles preguntas, porque primero tienes que comprobar si han entendido, luego tienes que mantenerles despiertos y atentos. La pregunta típica es, por ejemplo, ante estos mitos, ¿en qué medida son verdaderos estos mitos? Porque claro, les puede parecer que la palabra mito, pues como son mitos, es un cuento, pero bien, en su literalidad, claro que no son verdaderos, en su literalidad, pero en su simbología, en su mensaje, son verdaderos al 100%. Eso es lo que hay que contestar, como casi todos los mitos platónicos. Cuando quieras, José, pasamos. Pues aquí tenemos al gran discípulo de Platón, a Aristóteles, el hombre que cuando le dijeron, ¿cómo siendo tu discípulo de Platón te opones a ciertas ideas fundamentales del maestro? Y fue capaz de decir, bueno, yo es que soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Qué bien nos vendría esto, ¿verdad? En tiempos de posverdad. Aristóteles está más allá de los genios. En la vida hay gente muy lista, gente que destaca muchísimo. Por encima de los que destacan muchísimo están los genios, que se pueden contar con los dedos de las 2 manos quizá, y por encima de los genios hay algunas personas que pertenecen a otra galaxia, ¿no? Uno sería Shakespeare, otro sería Homero, otro sería Beethoven o Mozart, otro sería Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, y en el caso de la filosofía, pues Aristóteles es clarísimamente uno de ellos. Tengan en cuenta que las categorías mentales con las que todos nosotros pensamos y entendemos y expresamos el mundo son categorías aristotélicas. Él fue el que nos regaló conceptos como materia y forma, como potencia y acto, como sustancia y accidentes, como esencia, como naturaleza. O sea, son demasiados conceptos y demasiado fundamentales como para no pensar que esta persona es más que extraordinaria.
después de, si uno mira los temas fundamentales que aparecen en la famosísima Ética a Nicómaco, la felicidad, la amistad, el placer, la libertad, la justicia. Si uno mira estos temas y luego, pues, intenta estudiar o mirar qué se ha escrito sobre estas cuestiones después de Aristóteles, se da cuenta, si ha leído la Ética de Nicómaco, que todo lo que se ha dicho después llega tarde y es de segunda mano. Es decir, Aristóteles lo dijo primero y mejor. Esto es asombroso. Por ejemplo, bueno, luego aparecerá un ejemplo. Quizá la Ética de Nicómaco sea, después de la Biblia, el libro más importante que hemos escrito. Quizá, ya sé que es una afirmación muy difícil, es dificilísimo hacer una afirmación de este tipo, ¿verdad? Con la Biblia no hay ningún problema, porque está a años luz de cualquier otra cosa. Pero luego, a saber, ¿verdad? Pero hay muchos libros muy buenos. Pues yo pienso, no por ser filósofo, o sea, no por, digamos que no me ciega la pasión, porque he leído otras muchas cosas que no tienen que ver con la filosofía. Bien, si ustedes quieren leer, normalmente es una lectura pesada. Yo no se la recomiendo directamente a mis alumnos, pero sí les paso un resumen. Ese resumen yo se lo puedo pasar a ustedes si quieren en unos folios con los puntos fundamentales, pero también lo pueden encontrar en internet, porque lo tengo publicado en diferentes sitios. Bien, podemos pasar, José. Pues ahora tenemos aquí, según mis papeles y según lo que tenemos delante, la filosofía hay que aprenderla leyendo, pero no leyendo cualquier cosa, ni leyendo precisamente a Kant o a Hegel al principio, porque te indigestarías, ¿verdad? Sino tienes que leer cosas asequibles, amenas. Entonces he seleccionado textos que están al alcance de todos los bolsillos, de todos los públicos, entendiendo por todos los públicos mis alumnos de 15 años de primer bachillerato y, por supuesto, los universitarios. He seleccionado las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador romano del siglo II. He seleccionado unas cartas de Séneca a Lucilio, son maravillosas. Séneca tiene el mejor estilo, a mi juicio, de todos los romanos, que ya de por sí hay muchos con un estilazo, ¿verdad? Pues las cartas de Séneca a Lucilio. Lucilio es un discípulo suyo, imagínense ustedes que son uno de sus hijos universitarios. Pues ese hijo suyo universitario lee las cartas de Séneca a Lucilio, que no han perdido actualidad, sobre cantidad de cuestiones que son actuales, y te quedas admirado. En la medida en que han perdido actualidad, también son interesantes, porque te están contando cosas propias del mundo romano. Y claro, es muy interesante conocer el mundo romano. En tercer lugar, he puesto el De Amicitia de Cicerón. Cicerón, siglo I a.C., contemporáneo de Julio César. A esto es a lo que me refería cuando decía que ya ha sido dicho por Aristóteles y mucho mejor. Lo único que añade Cicerón a lo que ya dijo Aristóteles es simplemente una pluma mucho más elegante. Entre otras cosas porque ni siquiera Aristóteles escribió sus obras, sino que se las escribieron sus propios alumnos y se publicaron muchas de ellas mucho después de su muerte. En este caso, no, Cicerón es un excelentísimo escritor y tiene un ensayito breve sobre la amistad de lo más bonito. Las Confesiones de San Agustín es otro libro magnífico de las grandes obras de la historia de la humanidad, un estudio de una penetración psicológica extraordinaria, pero tampoco están al alcance de nuestros alumnos o de sus hijos. Les resultarían un poco pesadas, tal y como es el joven actual. En este caso hice una pequeña o un gran resumen, porque este resumen que ven ustedes ahí es como la quinta parte de las Confesiones. Quité sus reflexiones filosóficas y teológicas y me quedé solo con su vida, porque ya su vida es excepcional. Bien, pues esas son 4 propuestas mías. Gracias por pasar, José. Veo que somos un equipo ya, ¿eh?
¿qué tenemos ahí delante? Pues que nadie piense que la filosofía es un trasto viejo, es una cosa pasada de moda. Lo digo porque, como me he ceñido un poquitín a cosas griegas y romanas, a lo mejor alguien piensa que esto es una antiguaya. Pues en absoluto. La filosofía es una de las claves fundamentales para entender el mundo en el que vivimos. Si quieren lo repito, porque he dicho una cosa muy fuerte. Eso quiere decir que sin filosofía ustedes y yo no entendemos el mundo en el que vivimos. Eso es así, esa afirmación es verdadera en todas sus letras. Si yo pregunto en clase, pregunto en Universidad de Navarra, alumnos de primero de Derecho y Economía, les digo, muchachos, ¿vosotros entendéis el mundo en el que vivís? ¿Sabéis lo que me responden? Pues casi todos me dicen, no, no mucho. Eso año tras año. Y si pregunto a la generación, a la gente con la edad de sus padres o con la edad de sus abuelos, me suelen contestar lo mismo, pero algunos con un matiz muy interesante, que es, esto no hay quien lo entienda. Y tú puedes pensar, ¿por qué chicos con muy buen expediente que hacen el doble grado y además en inglés, y por qué sus padres y sus abuelos, que son gente culta, por qué dicen que esto no lo entienden? Pues por una razón muy sencilla, porque es verdad, o sea, el mundo se ha complicado muchísimo. Ahora, ¿quién explica esto? ¿Me lo van a explicar a mí en clase de biología, o en clase de gramática, o en clase de dibujo, o en clase de educación física? Pues no parece. O te lo explican en clase de filosofía, o si no... ¿Y cómo se explica esto? Pues, por ejemplo, porque hay que explicarlo. Por ejemplo, imagínate que el mundo es una cancha, un terreno de juego, pero en lugar de haber dos equipos, hay muchos equipos. Y en lugar de jugar a un deporte conocido, con unas reglas conocidas, no se sabe bien a qué juegan. El asunto es que todos van contra todos. Y todos aspiran a lo mismo, a una parte de la tarta. La tarta es el poder político, el poder económico, el poder cultural, pero siempre el poder. Esos equipos son las ideologías. Siguiente pregunta. Muchachos, ¿sabéis cómo se define o qué es una ideología? Y te dicen, pues, creo que deben ser filosofías. Digo, correcto, pero la mayor parte de las filosofías no son ideologías. ¿Qué hace que una filosofía sea ideología? No lo saben. Entonces les digo, bueno, pues son teorías que intentan no comprender el mundo, sino cambiarlo. Y además cambiarlo de forma rápida y profunda. Un cambio rápido y profundo, técnicamente, en historia se llama revolución. Por lo tanto, en dos palabras, las ideologías son filosofías revolucionarias. Y no existen hasta el siglo XVIII. Es más, no existe ni siquiera la palabra. Y si les pregunto cuántas ideologías hay, pues también es para ellos una pregunta muy difícil. Y entonces algunos me dicen que habrá cientos de ideologías o miles. Digo, pues no, por fortuna solo hay 12, que son las que tenéis aquí. Esta es la foto de familia de las ideologías y además están perfectamente concatenadas. Surgen desde la primera, que es la ilustración francesa, no otra ilustración, la francesa, y de ahí, como en cascada, siguen apareciendo las siguientes. Bien, este es un pequeño ejemplo de lo que decía. Sin la filosofía es muy difícil entender dónde nos movemos, y si no sabemos dónde nos movemos, pues estamos muy mareados, ¿no? Estamos muy despistados, que es como está la mayor parte de la gente. Si te parece, claro, luego no basta con decir estas son las ideologías, habría que explicar una por una, porque tampoco saben lo que son. Por ejemplo, positivismo. Imagínate que tú preguntas a tus hijos pequeños qué es el positivismo, o que preguntas por la calle a cualquier persona, oiga, ¿usted sabe lo que es el positivismo? Primero, la mayoría te van a decir que no lo saben. Los que te contesten afirmativamente van a decirte que el positivismo es la actitud positiva ante la vida. Bien.
no tiene nada que ver. Aunque también se puede llamar positivismo eso, ¿verdad? Pero sobre todo es una corriente de pensamiento que inaugura Augusto Comte y que nace en la primera mitad del siglo XIX y que tiene pues tres grandes. Todos los que entre ustedes hayan estudiado Derecho saben perfectamente lo que es el positivismo jurídico y el positivismo. Tiene tres grandes ramas. El científico, verdad es lo que dice la ciencia; el positivismo ético, bien es lo que piensa o hace la mayoría; y el positivismo jurídico, justo es lo que establece el legislador. Dichas así, sin más, dejadas caer estas cuestiones, pues los alumnos pueden pensar, pues es correcto, ¿no? Y no se dan cuenta de que es profundamente falso. Estos son tres errores muy, muy serios. Pero la ciencia puede decir cosas que son verdaderas y puede equivocarse, y eso ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. Y luego la ciencia no tiene acceso a muchísimas cosas que son importantísimas. Por ejemplo, la ciencia no tiene ningún método de investigación científica es capaz de averiguar qué estás tú pensando en este momento, ni tú ni los 7.000 millones de habitantes del mundo, ni qué estás sintiendo en la doble acepción de la palabra sentir. Sensación, siento calor o frío, humedad, o sentimiento, me siento triste o alegre o eufórico. Claro, eso es mucho desconocer, porque desconoce lo fundamental sobre el ser humano, que es su interioridad. El positivismo ético, bien es lo que piensa o hace la mayoría, pues no, ha confundido la ética con la sociología. La sociología sí te dice esto es lo que hay, pero la ética te dice esto es lo que debería de haber. Es decir, la sociología es descriptiva, pero la ética es prescriptiva. Y el positivismo jurídico, muy emparentado con el ético, justo es lo que dice el legislador. Pues no, señor. A Hillary Clinton, cuando perdió las elecciones presidenciales hace 4 años y medio contra Trump, en su país estaba a punto de aprobarse la infausta ley que permite a las mujeres abortar hasta el último segundo antes de dar a luz. Y en aquel momento, pues había un debate público impresionante. Entonces, todos los periodistas le hacían esa pregunta a Hillary: oiga, ¿un embrión es un niño? Y la respuesta de Hillary era una respuesta exquisitamente positivista. Un niño es lo que dice la ley. Que es como si dijeras, un negro es lo que dice la ley, o un judío es lo que dice la ley. Y si la legislación es nazi si la ley es racista, pues entonces lo sentimos por los negros, y lo sentimos por los judíos, y lo sentimos por los ancianos a veces, o lo sentimos por los discapacitados, ¿verdad? Porque la ley dice que se puede hacer esto. Bien. Esto es un ejemplo de los muchos. Esta es una de la docena de ideologías y que es una filosofía y que hay que conocer. José, cuando quieras. Porque ya estamos llegando ya hemos pasado un poquitín la media hora. Entonces, yo termino. Solo quería decir con esto que la última palabra no la tiene la filosofía. Siempre la ciencia tiene un techo, pero la filosofía también tiene un techo. Y precisamente porque la filosofía no tiene la última palabra, sino la anteúltima, precisamente por eso San Agustín, que era un extraordinario filósofo y sobre todo un extraordinario teólogo, es capaz de decir esto tan, tan bonito: se nos llena la boca con el sonoro nombre de Platón. Él era muy platónico, era un fan de Platón. Se nos llena la boca con el sonoro nombre de Platón y no con el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos pasar a la siguiente, José? Pues esto os estoy contando desde Burgos. Esto es Burgos. ¿Y por qué os pongo esto? Pues para deciros que cuando queráis, porque Burgos es como un barrio de Madrid, ya sabéis, o sea, estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, ahora que ya llega el buen tiempo, si algún día os apetece venir pues con la familia, con los niños o un grupo de gente del colegio,
pues aquí estaremos, para recibiros, para enseñaros. Esta catedral, como sabéis, es una de las joyas del gótico a nivel mundial y Burgos es una de las ciudades más frías de España y tenéis la nevada, aunque ninguna nevada comparable con la que habéis pasado vosotros hace poco. El río Arlanzón, que es un río de cine precioso, una de las puertas de la muralla, la puerta de Santa María. O sea que aquí os esperamos. Entonces, Laura, pues he conseguido ceñirme al tiempo que me has dado. No, no pases ahí, por favor, todavía. No, José, ya. He conseguido ceñirme también porque anteayer tuve que hablar a un grupo de jóvenes valencianos precisamente sobre las ideologías y me dijeron, bueno, pues 50 minutos y al final estuve hora y media, ¿no? Esto no puede ser, no puede ser. Vamos a hacer. Entonces tengo aquí el reloj encima de la mesa y bueno, ya está. Entonces ahora sí, si ustedes me hacen preguntas yo contesto y el tiempo que estimen oportuno. Ya pueden aplaudir, ¿eh? Claro que sí. Claro. José Ramón, Gracias. muchísimas gracias por esta masterclass reducida que nos ha sabido a poco y desde luego yo me he quedado con ganas de poder profundizar más, de que nos des otra más adelante. Porque Fíjate, María, perdón, cuando te llamo Laura ya entiendes que es que la famosa es Laura y lo entiendo perfectamente. tu hermana es la famosa, la que yo conozco desde hace muchos años. Entonces, fíjate, María, que hace unos meses, porque yo esto que os he contado sobre las ideologías acabó siendo un libro. Siempre que investigo algo, pues lo pongo por escrito y pum, un librito. Entonces, me llama un colegio de México, un colegio como Los Tiros, bueno, de chicos, como Tajamar, y me dicen, ¿nos podrías explicar en 10 clases las ideologías? Una hora por cada ideología. Digo, por supuesto. No, lo digo porque dices, esto daría para, claro que da para muchísimo más, ¿no? Cualquiera de esos temas, imagínate, el marxismo, el evolucionismo, la revolución sexual, temas son temas apasionantes. Perdón, me callo. No, precisamente te quería preguntar, porque a mí personalmente, no sé al resto de asistentes, pero sí me gustaría como profundizar más en estas ideologías y al margen de que te volvamos a invitar más adelante para que nos hables de ellas, preguntarte, porque seguro que tienes libros que nos puedas recomendar, que hayas escrito tú. Ya he visto las recomendaciones que nos has hecho al principio, también para cuando tengamos ratos libres y ganas de profundizar de pues esos escritos, de esas Siempre, recomendaciones de los romanos, bueno, pero bueno, que seguro que tus libros también, que nos des orientación y títulos de libros tuyos donde hables de estos temas. entonces, ahora entra José con la última, porque es una pregunta obligada que ya me la conozco. Entonces, si no me la haces, yo no enseño esta última carta, pero si me haces la pregunta, yo la enseño. En torno al hombre es un librito de antropología donde en realidad te estoy explicando qué es la filosofía. Todas estas cuestiones que te he contado y muchas más, pero no deja de ser un librito muy asequible, publicado por Rial hace muchos años, por eso va por la edición número 13. Antropología paso a paso es lo mismo que En torno al hombre, pero escrito 20 años más tarde, por lo tanto mucho más actualizado, mejor escrito, y son las clases de antropología que yo he dado durante 7 años en la Universidad de Navarra. O sea, lo escribí precisamente para mis alumnos de Navarra. Y esto lo publica Palabra y es un libro pues, muy ameno. Por supuesto, está al nivel de cualquier buen lector de primero o segundo de bachillerato. O sea, si vosotros tenéis hijos en bachillerato, que sepáis que cualquier niño lo puede leer. A lo mejor algún tema le resulta un poco difícil, pero bien. Y el último que acabo de publicar, que todavía está calentito, porque salió hace unos meses, y se llama Ética Actualizada. Y son las clases que he estado dando en la Universidad de Montevideo estos 2 últimos años. Y tú fíjate, me acaba de pedir la Universidad Panamericana de México si les puedo dar todo el libro en 50 horas. Y les he dicho, y entonces ya lo estoy preparando para junio y julio, 50 horitas de ética. Y estoy preparando pues imágenes, anécdotas y esto. Pues con cualquiera de estos libros
vais... Pues si alguien lo compra y no le gusta, que sepa que yo le devuelvo el dinero, como el Corte Inglés. Voy a dejar de compartir, José Ramón, si te parece. Me parece muy bien. Perfecto. Mira, tengo 3 preguntas. Muy bien. Y si te parece, te las voy haciendo. Mira, la primera, esta es mía, porque es algo que me marcó mucho con el mito de la Aurigalada. Sí. Y bueno, ahí decía que las almas encuentran su alimento en el mundo supraceleste y que ese alimento es la justicia. Sí. Y que a ella se accede a través de la razón. ¿Cómo encaja este argumento, que sé que encaja bien, pero cómo lo podemos ver reflejado en la sociedad actual y más en el panorama actual que tenemos en España? Pues, si me estás hablando ya del otro mundo, porque me estás hablando del otro mundo, ¿no? Eso creo que es muy difícil de encajar, porque lo que sí te puedo decir es que Platón, al final solo por esa pregunta ya deduzco que tú sabes o te gusta mucho la filosofía. Bueno, algo leo, tampoco mucho, no vamos a... Bueno, pues entonces os cuento una cosa muy bonita. Al final de La República, que es el primer ensayo que se escribe sobre filosofía política, donde aparece el mito de la caverna, entre otros, pues al final aparece el mito de donde un soldado que muere en una batalla, cuando lo están quemando en la pira funeraria, pues el tipo se mueve y sale, pero llevaba 10 días muerto, ¿no? Entonces ha resucitado. Y dice, pero oye, tú no estabas muerto, sí, pero es que los dioses me han devuelto a la vida para que os cuente qué hay después de la muerte. Es un mito escatológico. Platón, los griegos no tienen la Biblia, pero sí que tienen ahí ciertas cosas y ciertas tradiciones muy antiguas que les hablan de que hay un más allá y que hay premios y castigos, que eso es lo que les va a contar Entonces, a tu pregunta, ¿cómo encaja esto con el mundo actual? Bueno, pues esto encaja con cualquier época, porque Platón piensa que si no hay un premio y un castigo más allá de la muerte, esto es ingobernable. De hecho, el tema del gobierno de gente atea ha sido prohibido en cantidad de civilizaciones. O sea, si estas personas son ateas y no creen en nada, no les podemos dejar que gobiernen, porque son un peligro público, porque si no están dispuestas a rendir cuentas a un ser superior después de la muerte, mucho menos van a rendir cuentas a la justicia humana. Por ejemplo, Tomás Moro, en su famosa también ensayo político, La utopía, dice lo mismo, dice, las personas que son ateas no pueden ocupar cargos públicos. Fíjate si esa lectura no es actual. Sí, no, desde luego. Desde ese bueno, por favor, no me hagáis preguntas tan difíciles. No, por favor. Esa pregunta que me has hecho, o sea, me ha dejado un poco descolocado. Bueno, no estoy preparado yo para estas cosas a estas horas. Perdona. Mira, nos hacen otra pregunta, que es ¿qué piensa para los jóvenes de la lectura del libro de Lucía? Y la segunda pregunta sería ¿qué película con tintes filosóficos recomendaría a un adolescente? La primera es ¿el mundo de Lucía o el mundo de Sofía? El libro de Lucía, pero voy a ver porque creo que hay una corrección. Efectivamente, el libro de Sofía. El mundo de Sofía. ¿Qué piensan los jóvenes de ese libro? A ver, los jóvenes ahora mismo no suelen leerlo, salvo que se lo recomiende el profesor de segundo de bachillerato. ¿Ese libro está al nivel de los jóvenes de segundo de bachillerato? Sí, está al nivel. ¿Es recomendable? Sí, pienso que sí. Aunque, como digo, siempre tiene que haber un profesor con criterio, porque si no, y más en la asignatura de segundo de bachillerato, si tú no tienes criterio para decir, bueno, mejor por aquí que por allí y cuidado con esto porque tal, para hacer una crítica sensata de todas las posturas, si piensas que todas las posturas valen lo mismo, acabas perdido, ¿no? De entrada acabas pensando que no existe la verdad. Un poco puede pasar con el mundo de Sofía, porque Justin Gardner no hace ese tipo de crítica, sino que pone todas las posturas al mismo nivel. Está claro.
¿qué película con tintes filosóficos recomendaría a un adolescente? Será la segunda pregunta que nos ha hecho esta Pues, participante. pues fíjate, te voy a responder algo sorprendente, y es cualquier gran película tiene planteamientos filosóficos, porque toda gran película tiene que plantearse las grandes cuestiones. De entrada siempre está el amor ahí. Siempre hay las relaciones entre amigos, entre padres e hijos, entre compañeros. Esas son cuestiones filosóficas. En toda gran película tienen que aparecer cuestiones sobre el bien y el mal. Pero bueno, esta persona quiere que yo le diga una película. Entonces, le voy a decir varias. Por ejemplo, El Club de los Poetas Muertos. Esa película da para un interesantísimo debate. Por ejemplo, Sophie Scholl. Sophie Scholl es, y La Rosa Blanca, es ese grupo de universitarios de Múnich que intentan boicotear al nazismo, distribuyendo panfletos. 1943 son pillados, son juzgados y acaban guillotinados o fusilados, casi todos. Sophie Scholl, la única chica que pertenece a ese grupo es Sophie y da nombre a la película. Y la película es El juicio de Sophie Scholl. Es una extraordinaria película sobre el papel de la conciencia moral. Y entre otras cosas. Y la valentía de unos jóvenes que para jugarse la vida primero han tenido que profundizar en la religión y han tenido que profundizar en la filosofía y han tenido que tener profesores que han sido, bueno, que les han dado argumentos. Bien, pero ya te digo, cualquier película, por ejemplo, Los juicios de Nuremberg, pues Los juicios de Nuremberg, yo te diría películas de grandes autores chinos o japoneses, Zhang Yimou, Amor, eso tendríais que verlo vosotros antes. Amor bajo el espino blanco. No sé si aquí hay algún experto en lo que le gusta Zhang Yimou, el mejor de los cineastas chinos, pues ves Amor bajo el espino blanco y dices, ¡qué maravilla! Pero qué maravilla. O sea, yo me acuerdo que cuando la puse a mis alumnos de Pamplona, pues hubo chicas que no resistieron al final y salieron llorando, pero llorando de una emoción, les había enriquecido profundamente una historia de amor. Bien, hay muchísimas. Por supuesto, si me ponéis un correo electrónico, o me ponéis un WhatsApp, yo os escribo, os puedo dar listas de películas, de libros, de lo que queráis, porque al final yo me dedico a eso, soy un charlatán que me dedico a estas cosas. Te tomamos la palabra porque también para la news que tenemos en el AMPA nos hace falta buena... No, y luego lo que me decía María de más sesiones y tal, en cuanto esto se abra, en cuanto venzamos al virus, pues yo me voy a Madrid, porque por lo mismo que os he dicho que Burgos es un barrio de Madrid y podéis venir cuando queráis al barrio, por lo mismo, pues yo me voy a Madrid y me voy rápidamente a Los Tilos y a Tajamar. Eso está hecho. Bueno, vamos bien de hora. Yo creo que para una pregunta más nos da. Mira, nos preguntan cómo iniciar a los niños de quinto de primaria en el pensamiento crítico, que parece una pregunta así muy grandilocuente, pero yo creo que es perfecta. Bueno, a ver, yo no tengo experiencia directa porque yo no he dado clase a chicos tan menudos, tampoco tengo experiencia directa porque no estoy casado y no tengo hijos, pero sí he tratado con muchos niños pequeños, pues en campamentos, en muchos sitios, ¿no? Hijos de mis amigos. Entonces, pienso que es tan sencillo como el que tiene que tener pensamiento crítico es su papá y su mamá. Entonces, preguntar constantemente al niño, explicar constantemente, o sea, buscar los porqués. ¿Y esto por qué? Acostumbrarse a explicar las cosas, ir por la vida, ir por la calle y por qué. Pienso que es muy sencillo, es una cosa muy espontánea. Ya sé que existe una corriente que habla de filosofía para niños y estas cosas, pero ahí reconozco que me has pillado porque nunca he entrado en este asunto. Pero, a ver, sí que tengo experiencia de ciertas cosas, ¿no? Pero los niños son una esponja. Entonces, no es lo mismo
que un padre, una madre le hablen de unas cosas que le hablan de otras. Tengo experiencia tan sorprendente como una temporada dar clase de historia a chicos de 10 o 12 años y apoyar la historia. Hay muchas imágenes de historia del arte, de arte. Entonces, para estudiar épocas históricas, pues, os voy a explicar cómo se construía en el Imperio Romano, en la Edad Media, que era el románico, el gótico, el renacimiento y tal, diferentes tipos de pinturas. Entonces, al principio, pues todo eso es un mundo nuevo para el chaval, pero en la medida en que va entrando y tú le vas explicando por qué esto es bello, dónde está el equilibrio, la simetría, la armonía, el colorido, tal, al cabo del tiempo el chaval ya tiene sensibilidad estética y ya es capaz de juzgar estéticamente algo. Y eso para mí fue una revelación. Más preguntas. Mira, nos preguntan esta la verdad que es bastante buena para los tiempos que corren. Dentro de este mundo de lo tecnológico, puede ser que los padres seamos los primeros que desanimemos a nuestros hijos, que son buenos y brillantes estudiantes, cuando quieren dedicarse al mundo de las letras, historia, filosofía. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Una persona que no ha cultivado en serio las humanidades no se imagina lo que se ha perdido. No se lo imagina. No es lo mismo las humanidades que la informática, aunque puede ser apasionante también, ¿verdad? Yo no lo niego, no es lo mismo. Uno de mis últimos descubrimientos lo tenía aquí apoyando un atril, fíjate, lo tenía de libro de apoyo, no calzando la mesa, pero casi, apoyando un atril para tenía aquí mis apuntes para cosas que os he ido contando. Pues sobre el viejo humanismo, yo no conocía a este señor, se llama Javier García Gibert. Entonces te explica lo que es la tradición humanística, ¿no? Cómo empieza en Grecia con Homero, y quiénes son los principales, los trágicos griegos, los poetas, los filósofos, luego cómo eso lo hereda Roma, luego cómo eso todo lo hereda el mundo cristiano, la Edad Media, el Renacimiento. Entonces, por supuesto Dante y por supuesto Shakespeare y Cervantes. Entonces te va explicando lo que eso ha supuesto, cómo eso ha creado una civilización, ¿verdad? Y te quedas sobrecogido de la importancia, aunque es mucho más importante que tú tengas acceso directo a... O sea, una persona que no ha leído la Odisea o la Ilíada, le falta algo fundamental, pero fundamentalísimo, porque eso que tiene ahí es una joya espectacular, ¿no? De la misma manera que una persona que no haya leído a Shakespeare, pues es que no es lo mismo el mundo con Shakespeare que el mundo sin Shakespeare. Dostoyevsky, en una de sus novelas, se imagina el juicio final. Y entonces está toda la humanidad reunida en el valle de Josafat. Y entonces llega Jesucristo sentado sobre una nube, con gran poder y majestad, y con cara de muy pocos amigos. De hecho, lo primero que dice es, echa una bronca a toda la humanidad y le dice, son ustedes una panda de inútiles y estoy muy descontento con todos y se van a condenar todos. Claro, imagínate el silencio que se hace. ¿Alguien tiene algo que decir? Entonces, un hombrecillo al fondo del valle levanta la mano y dice, Señor, hemos escrito el Quijote. Entonces Jesucristo se queda pensativo y dice, es verdad, retiro lo dicho. Bien, eso lo cuenta Dostoyevsky. Dostoyevsky no es Dios, no es Jesucristo, no es el autor de la Biblia, pero tiene razón. No es lo mismo un mundo con el Quijote que un mundo sin el Quijote. No es lo mismo un mundo con el gótico que un mundo sin el gótico. No es lo mismo un mundo con Mozart y con Beethoven que un mundo sin. Entonces, ahora, si el que me está preguntando eso es, bueno, pero mi hijo se va a ganar la vida con esto, es decir, ¿esto da para comer? Y bueno, la prueba de que da para comer es que hay muchísima gente que se dedica a eso, aunque quizá con menos posibilidades
que si estudias economía o derecho, porque pues, con estas carreras hay mucha más facilidad para estar en cualquier sitio. Entonces, yo te diría, déjale que haga a tu hijo si tiene, sobre todo si vale, ¿no? Y si le gusta de verdad, déjale que estudie humanidades o cualquier. También, sobre todo, con la facilidad que hay ahora para hacer dobles grados. Por ejemplo, en Navarra, pues en cuanto se dieron cuenta de que con la filosofía a secas no iban a ningún sitio, entonces se quedaban sin alumnos, pues ¿qué hicieron? Pues reinventarse y hacer las dobles. Entonces, filosofía con historia, filosofía con comunicación, filosofía con derecho. Entonces, te estás sacando ahí unas dobles titulaciones que se te apunta un montón de gente, y un montón de gente estupenda, que el primer efecto bueno, si tu hijo se matricula en una de esas, es la gente que le va a rodear, porque va a estar rodeado de unos elementos interesantísimos. No, y eso no se ve en todos los sitios, claro, o sea, y eso es importantísimo. Está claro. Yo soy informático y pienso lo mismo que tú. María, son las 8:05. Sí. Yo una Esto podría última estar toda la pregunta. tarde con José Ramón hablando, entonces. Sí. No, una última pregunta que no sé si tiene una respuesta breve, que es sobre las actuales ideologías que presentan los candidatos en las futuras elecciones que pueda haber tanto en la Comunidad de Madrid como en otros sitios o en las elecciones que hubo en Estados Unidos. Todos echan en cara las diferentes ideologías que hay. ¿Es verdad que esas diferentes formas de pensar, a eso se le puede llamar ideología? Hay tantas ideologías actualmente, porque es que, claro, dices, es que al final hay una crisis en la sociedad porque hay tantas ideologías. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Cómo...? A ver, todas esas entran dentro de esa docena que os he puesto ahí como la foto de familia, ¿no? Porque o son nacionalismos, o son revolución sexual, o son verdes. Revoluciones sexuales, ahora mismo la ideología de género, ¿verdad? La tercera de las olas del feminismo. O son marxistas reconvertidos en el freudo-marxismo de la Escuela de Frankfurt, en el marxismo cultural de Gramsci, pues, o son directamente comunistas, porque o sea, Pablo Iglesias es directamente stalinista, y el candidato que puede ganar en Perú ahora mismo es estrictamente Sendero Luminoso, es comunista y terrorista, o sea, no la hija de Fujimori, sino el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, a eso estamos volviendo. Y los nacionalismos sigue habiendo bastantes, no solo en España, sino en ciertos países europeos. O sea pero todos están dentro de esas ideologías que te he dicho. Y por eso te decía que es que entender eso, pues, o sea, si no has estudiado eso, no entiendes el mundo en el que estamos viviendo. Por eso ese colegio de México me dijeron, oye, ¿nos puedes explicar esto a nuestros niños? Digo, sí, yo entendí perfectamente que tuvieran esa preocupación. Pero lógicamente en México, la problemática de México es muy parecida a la problemática de cualquier país occidental, con sus diferencias, que pueden ser muchas, pero... Y luego hay que entender una cosa que no dije antes, y es que las ideologías tienen en común todas una cosmovisión, tienen un proyecto utópico. Utópico significa que nunca lo van a conseguir, ¿no? O sea, nunca. La felicidad por medio de la liberación sexual, la felicidad por medio de aquí somos los mejores y vamos a echar a los que no son como nosotros o les vamos a conquistar. Eso nunca funciona. La felicidad por medio del bienestar económico, bienestar material, bien, la felicidad es una utopía también. Pero esa felicidad por medio de una revolución. Esa revolución es una revolución política, una revolución cultural, en muchos casos es una revolución armada, que se va a cobrar millones de muertos, como empezó siendo ya la propia Revolución Francesa y como han sido las guerras mundiales y los productos del nacionalismo y del comunismo. Y en tercer lugar, todas las ideologías tienen en común que son filosofías materialistas, son cosmovisiones materialistas. Decir materialista, no es ninguna tontería, porque, entre otras cosas, es una forma elegante de no decir que son cosmovisiones anticristianas. ¿Son todas anticristianas? Hay alguna que podría no serlo. Algún tipo de nacionalismo podría ser incluso católico.
incluso algún tipo de liberalismo, pues al liberalismo muchos les tiene sin cuidado el tema de la religión. Digamos que son ahí como muy... pero las demás sí. ¿Y por qué son anticristianas? Pues porque lo llevan en los genes y todas han nacido de la revolución, de la Ilustración francesa. Si no sabes eso, no entiendes. Digo francesa porque no la Ilustración española, ni la inglesa, ni la portuguesa, ni la alemana, que conviven pacíficamente con el anglicanismo, con el protestantismo, con el catolicismo, pacíficamente, con sus más y sus menos, más o menos críticos, pero siguen siendo católicos, anglicanos, protestantes. Pero los franceses no, los franceses son abiertamente anticristianos, porque son hijos de la enciclopedia francesa, de Voltaire, Diderot, D'Alembert. Entonces, ya te digo, si no entiendes eso, luego, claro, cuando a eso le llega el marxismo, el odio a la religión ya es espectacular, espectacular. Y cuando a eso le sumas en la liberación sexual, cuyos padres, aunque nos parezca que son mayores de 68 y Simone de Beauvoir no, son muy anteriores, son Nietzsche y Freud, pues Nietzsche y Freud van directamente a la muerte de Dios, Nietzsche, ¿no? Hay que cargarse la conciencia, hay que cargarse la idea de pecado y para eso hay que cargarse a Dios, ¿verdad? Como existe Dios, va a seguir habiendo conciencia, idea de pecado. Aunque te parezca un totum revolutum, no es exactamente un totum revolutum, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, todo esto no lo puedes explicar en una hora, pero sí se puede explicar en unas cuantas sesiones. Y desde luego, tú que me preguntabas, María, por los libros, olvídate de los 3 libros que te he aconsejado y vete directamente a El mundo de las ideologías, que es un libro de 120 páginas y que lo saqué hace nada. Y, mira, te lo voy a mandar por WhatsApp, te voy a mandar un vídeo de 1 minuto muy simpático, porque presenté el libro en una librería de Madrid y me hicieron un vídeo muy simpático. Entonces lo voy a mandar para que se lo puedas enviar a mucha gente. Entonces, olvidaros de los 3 libros que os he dicho y iros a, ya que hemos hablado de esto, El mundo de las ideologías. Perfecto. Perfecto. Pues sí, la verdad es que nos quedamos con ganas de profundizar más, de leer más, de aprender más. Aquí en el chat, Elsa González desde Paraguay, que te hará ilusión saberlo, José Ramón nos dice que está usando tu libro de ética actualizada en la materia de ética y que los profesores están muy contentos. Bueno, a ver, María, aquí ha pasado algo muy sorprendente, milagroso en Paraguay, porque un buen día me dijo tu hermana Laura, oye, acabo de vender 200 libros en Paraguay. Y yo dije, bueno, yo podía haber dicho, ¿dónde estará Paraguay? Pero gracias a Dios yo había estado 2 años ya en Uruguay y ya sabía dónde estaba. Ubicaba perfectamente Paraguay en Europa. Y digo, bueno, pero ¿quién de Paraguay habrá sido el loco que ha comprado 200 libros? Entonces, todavía no los conozco. Ya me gustaría entrar en contacto con ellos para agradecérselo. Oye, Elsa está aquí, así que ahora si quieres, al final, cuando cerremos, os quedáis y la saludas, que Elsa estaba por aquí conectada. Y bueno, yo creo que ya ha llegado la hora de finalizar, aunque nos gustaría seguir aquí hablando contigo, pero hay cosas que hacer. Muchísimas gracias, José Ramón, por esta sesión. Nos ha encantado. Compartiremos la información de los libros y de las recomendaciones que has hecho. Y bueno, nada más. El jueves que viene, José, tenemos nueva sesión. Sí, el jueves que viene tenemos nueva sesión a las 7. No sé, ¿quieres adelantar quién va a ser la ponente? Sí, tendremos a Catherine Lecuyer, que también pues, nos hablará de redescubrir y de volvernos a asombrar en la vida de familia, que tanta falta nos hace. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos. José, somos un equipo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Por supuesto. María, tengo que quedarme para hablar con Paraguay, quizá. Sí, a ver si Muchas Elsa se gracias. puede quedar. Está por aquí, así que ahora la saludas. Hola, Hola, Ahí Paloma. está Elsa. esto es Atenas, José.
Y de Laura Paraguay. también. Y gracias a Laura, ella nos recomendó tu libro, porque los libros, los profesores acá usaban ética esos 4. Y como ya salió ya no se editaba más, entonces nos propuso este libro y por supuesto, como están felices con el libro. Es más, se van a enojar porque no les invité a este Zoom. Habrá que organizar otro entonces. Así es que muchísimas Hombre, gracias. Laura, pero si estás ahí, Laura. Estoy aquí. Pero no, ¿estás en Paraguay tú también? No, Todo esto es muy misterioso. no es misterioso, es que... Ahí está Paloma. Oye, Paloma, te digo lo mismo. En cuanto termine esto, nos vamos. Me voy a Paraguay, ¿eh? O sea, vete organizando las Te tomamos la palabra. Vete organizando las cosas porque es uno de los poquísimos países que todavía no conozco. Pues hay que remediar eso, José Ramón. Ya te pasaré sus datos. Bueno, Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. ¿Lo están usando en varios colegios? Sí, En Paraguay. los que serían los colegios de APENS.